¿Qué es lo que están pintando? ¿De quién es la historia que vamos a hablar hoy? De Dios. Una historia que está en la Biblia. Pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia, señor, que vamos a contar? David y Goliat. ¡Wow! Él le saqué la cacarita. Y mientras nosotros contamos la historia, la pintamos. ¿Ustedes saben a qué se dedicaba David? ¿Quién era David? No. ¿Este no es? Claro, ese es David. A ver. Es un chico, ¿no? Parece un chico que se está enfrentando a un gigante. Ahora les voy a contar la historia, está re buena. Ah, pero Sí. es grande. Bueno, está bien, pintan grande. Escuchemos la historia de Goliat y David. Pinta todo, pinta. Vos pintá, tenés un montón de colores, podés ir cambiando los colores. Para que me cae mi celular. Bueno, resulta que Sangre. David era un pastor de ovejas. ¿Saben lo que es un pastor de ovejas? Sí. ¿Qué es? A ver. Que cuida las ovejas. Muy bien, muy bien. Un pastor de ovejas. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un lugar donde no También se hay puede pintar la pastores de ovejas. Pero en ese tiempo los pastores cuidaban a las ovejitas. ¿De qué cuidaban a las ovejas? A ver. ¿Por qué necesitaban un pastor las ovejas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pasaba que las ovejas necesitaban de alguien que las cuide? Se Se perdían. Se perdían, se podían perder. ¿Qué otra cosa les podía pasar? ¿Qué había en el campo aparte de ovejas? Osos. Había osos. ¿Y qué podía pasar? No podía comer. Claro, muy bueno. ¿Ves? Por eso te dije que te acomodaba. Bueno, Tranquilo, no importa, no pasa nada. Arriba. más de piso no pasa. Bueno, ¿viste? Entonces necesitaban que el pastor los cuide a las ovejitas, de los osos, De los leones. de los leones, de todos los animales que hay en el campo que tienen hambre y ¿qué hacen? Van a buscar algo para comerse. Sí. Bueno, y ahí estaba David. No era que le quería que la otra vez cuando estábamos allá en la escuelita, David, el que cuidaba las ovejas, le tiró un gomerazo al león. También. Eso fue. ¿Te acordás vos? De uno que le tiró con la gomera. Bueno, David tenía la gomera. Muy bien. Que la última no, le tiró, pero las otras no porque se movía. ¿Se movía quién? El león. Se escondía. Mirá vos el león, Se escondía y no se dejaba ver por David. Hasta que por ahí en una le dio. Y salvó a las ovejitas. Muy bien. Bueno, ese era el trabajo que tenían los pastores. Tenían que cuidar a las ovejas. Y también las tenían que llevar a comer pasto. Entonces tenían que llevar Los a las caballos también ovejitas. se tienen que comer Los pasto. caballos también. Pero este no cuidaba caballo. Este cuidaba ovejas. ¿Y de quién eran las ovejas que cuidaba? David por la... David era el pastor de las ovejas. ¿Y de quién eran las ovejas? ¿No se acuerdan? No. Del papá. De Dios. No, del papá de David. El papá de David tenía muchas ovejas y David todos los días llevaba a las ovejitas a comer, a tomar agua. Y un día se encontró con un oso. Y el oso quiso comerse a la ovejita. ¿Pero qué hizo David? David creía en Dios. David creía en Dios. Entonces le pidió a Dios que él lo ayude para que el oso no se coma a la oveja. Entonces, ¿qué hizo? Agarró una piedra con la gomera y le tiró al oso. ¡Pum! Y le pegó al oso. ¡Pum! Y el oso cayó. Se desmayó del golpe. Y entonces agarró a las ovejitas y se las llevó a otro lado. Ah, sí. Y cuando estaba en otro lado, apareció un león. Y dijo, Señor, le dijo a Dios, ayúdame ahora contra el león. Preparó la piedra, ¡pum! Le tiró otro. Por acá. Era bueno, ¿eh? El león ese se escondió por atrás de unas ramas, como decís vos. Pero una vuelta que sacó la cabeza, ¡toc! Le pegó. Y también se desmayó. Y ahí agarró a todas las ovejitas y se las llevó a otro lugar. Entonces, ¿qué aprendió David? Que cada vez que tenía un problema, Le pedí a Dios. le pedía a Dios, muy bien. Y Dios lo ayudaba.
¿Y cómo lo ayudaba Dios? A tener buena puntería con la gomera. Tiraba ahí con la gomera. Yo tengo una David. puntería con una gomera. Mirá, Yo te pasa paloma. mirá. No. Mi abuelo me enseñó. Está bueno eso. Nosotros en Tucumán comíamos una palomita chiquitita también. Me batí como una gomera más y entonces y no se podía tirar. ¿Te ponía a tirar? No se podía tirar. No se podía. Ahora, ¿qué tiene que ver el pastor de oveja? ¿Qué tiene que ver el pastor de oveja con esta historia que estamos pintando ahora? Porque David, ¿qué hace ahora contra este gigante que ustedes están pintando? ¿Iba con la gomera? Pará, pero ¿quién es este gigante? Bueno, ahora yo les voy a contar qué pasó, por qué llegamos a la la historia. parte de donde es grande. Porque yo terminé esto. Bueno, Yo voy por esta. No, está bien. tranquilo, pero mientras yo les cuento, si ustedes se acuerdan bien después de quién era David. David tenía 16 años, no era muy grande, ¿eh? Todavía. Era un ¿Y chico. te pintaste la pata? ¿Cuál era? ¿Cuándo te pinté las patas? Ah, porque ese tiene color piel. Qué bien, ¿eh? Ah, sí, Toby pintó. Bueno, seguimos. ¿Cómo llegó David a andar peleando con este gigante? Bueno, ¿qué pasaba cuando David salía a cuidar las ovejitas? El papá a veces le decía, mientras estás cuidando las ovejas que las llevas a comer, llévale la comida a tus hermanos. ¿Saben de qué trabajaban los hermanos de David? ¿De qué? ¿Quién? ¿Quién sabe? Yo no. Yo no. Eran soldados. Estaban en el ejército. Entonces todos los días los soldados, ¿sabés lo que hacían? Salían y desfilaban. ¿Ustedes vieron un desfile de soldados? Que van todos marchando derechito. Me Todos. duele la pata. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Te golpeaste? Sí. Ya se te va a ir. Sí, tiene un moretón acá. En la pierna. Bueno. Pero te lo aguantás, ¿no? Hasta que termine la historia. Yo tengo un montón de moretón en la pierna. Sí, de jugar a la pelota, seguro. Me perdí yo. Estás en... Los hermanos, ¿qué que trabajaban? trabajaban de soldados. De soldado, muy bien. Los hermanos trabajaban de soldado. Y salían a desfilar. Y salían a desfilar. Entonces el papá de David le decía, llevar el tupper con la comida. Ah, Y tenía llevaba una la- banda de hermanos, ¿no? Sí, tenía como 3 en el ejército. Eran como 3 que eran soldados. Entonces se llevaba la bandejita, ¿viste? La vianda, ¿cómo se le dice? Vianda. Sí. La comida. ¿Ah, también se pinta? En un tachito. Sí, todo lo que vos quieras puedes pintar. Bueno, yo voy a pintar todo. Muy bien. Bueno, entonces, Primero voy a pintar el cubo. ¿qué pasó con el gigante? Cuando le lleva la comida a los hermanos, resulta que un día que le lleva la comida, había un gigante, pero miren, ¿saben cuánto medía ese gigante de altura? ¿Cuánto? 3 metros. ¿Ustedes vieron alguna vez una persona que mida 3 metros? Sí. Sí. ¿A dónde? En una película. En una película. Bueno, este era alto hasta ahí, mirá, hasta donde llega el techo, 3 metros. Ah, no. Yo vi que llegaba hasta acá nomás. No, este era un gigante. Tenía una cabeza así, La película del gigante. Ah, la película del gigante. era enorme. Era re grande. Y acá te das cuenta que al lado de un Pequeño chico gigante, es ¿no? grande. Medía 3 metros. Dice que tenía una lanza, así era la lanza, de gruesa. Tenía un escudo gigante y una espada alta así. Ese. Acá se ve chiquita. No, esta es una foto que ustedes están pintando, pero fíjate que si vos comparás a David con el gigante, David es un niño chiquitito. ¿Por qué se pinta la espada? Estos son los... Y yo la pintaría de este color. Pues, este color. Mirá, es grande, es grande. Al lado de Está pisando David. la mano del gigante. Bueno, ahora para que les cuento qué buena que está la historia. Entonces, un día llega que le lleva la comida a los hermanos y ¿saben lo que estaba haciendo el gigante? ¿Qué? Les estaba gritando a todos los soldados. A ver, le decía. 16 años tenía. Sí, David, sí. Le decía al soldado. Este, ¿no? Sí. Es muy chiquito. ¿Viste qué chiquito? El gigante le gritaba a los soldados. ¿Quién se anima a pelear conmigo? Uy. A ver, ¿quién sale primero y pelea conmigo? Y los soldados los veían grandes.
muy grande. Entonces todos se hacían los que no escuchaban y seguían desfilando y seguían dando vueltas y ninguno se animaba a pelear. ¿Y por qué entre todos no se animan? Y porque también el gigante estaba con su ejército, pero él como era grande, todos los días. Entonces David le dice a los hermanos, che, ¿qué pasa que ninguno lo pelea ese? Y los hermanos le dicen, anda, vos a cuidar las ovejas, ¿qué te venía a meter acá? Decirnos lo que tenemos que hacer nosotros, andá, a cuidar las ovejas de papá. Al otro día, viste, sí, te da risa, pero pasaba eso. Al otro día le lleva la comida de vuelta. Cuando le lleva la comida de vuelta, otra vez el gigante. ¿Qué hacía el gigante? ¿Quién se anima a pelear conmigo, cobarde? ¿Quién quiere pelear conmigo? Y los soldados, nada. No hay piel. Nada, che. Entonces, ¿Tu mamá David, tenía la espada? ¿Te iba a pelear? David le dice a los hermanos, pero ustedes no son soldados. ¿Y los soldados no tienen que pelear contra el otro ejército? Sí, le dice, pero ¿qué sabés vos de esto? Andate para casa, no te metas. Bueno, así un montón de días. Entonces, ¿qué pasaba? Ya el ejército le daba vergüenza. Y el rey empezó a tener miedo que en cualquier momento este gigante, con su ejército, conquisten la ciudad, porque nadie les hacía frente. Estaban en un problema muy grande. ¿Y no le pidieron a Dios? Pará. Entonces, David escuchó... No, una verruga. ¿Eh? Una verruga. ¿Qué Acá. tengo acá? Sí. Un granito. O una verruga. Sí, es una verruga. Una verruga. Bueno, ¿qué pasaba? Se había armado un problema muy grande, porque el ejército del gigante, en cualquier momento, si nadie le hacía frente, iba a conquistar la ciudad. Entonces, David escucha que el rey había puesto en un cartel, el que pelee con el gigante, le voy a regalar un asado. ¿Un asado? No, un asado no era, me parece que no era un asado. Le iba a regalar algo, le iba a regalar cosas. Y también le iba a regalar una hija para que se case. Entonces David, le gustó la idea a David. David dijo, ¿qué es lo que va a dar el rey al que pelee contra el gigante? Y le va a regalar muchas cosas y se va a poder casar con una hija de él. Bueno, dijo David, yo voy a ir a pelear con el gigante. Te imaginás los hermanos, ¿no? ¡Bah! Vos que sos pastor de ovejas vas a pelear con el gigante. Y... Claro, se reían, se burlaban. Pero ¿qué pasó? Lo peleó. ¿Qué pasó? David se acordaba que cuando tuvo que enfrentar al oso, Dios lo ayudó Yo lo ayudó. contra el oso. Y cuando tuvo que defender de otras bestias, de animales, Dios siempre lo ayudó. Exactamente. Entonces, ¿qué dijo David? Yo también le voy a pedir a Dios que me ayude en esta. Y así fue como se preparó David para enfrentar al gigante. ¿Y qué pasó cuando se enfrentó con el gigante? Lo hizo. Fue muy gordito. Primero fue este y después. Venía el nene que era David, pero creía David en Dios y creía que Dios lo iba a ayudar. Y cuando se enfrentó con el gigante, agarró la gomera, ¿Qué pintaste con la panza? agarró la piedra. ¿Qué pintaste con la panza? ¿Y qué pasó? ¿Esta es la gomera? Sí, ¿qué pasó? La gomera no era como la que nosotros usamos ahora, que tiene el arquito y ¿Esta es la tirás. gomera? ¿Esta es la gomera? La gomera era, se ponía una piedra, ¿no? Y se agarraba y se daba vuelta así. Y ¡chum! Se largaba. Y ahí salía la piedra. Había que ser bueno, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Dios lo ayudaba siempre a David. Y por eso que cuando David enfrentó al gigante, con la piedra y la onda, ¿qué pasó? Le pegó en la cabeza. Y ¿Se ahí desmayó? cayó el gigante. Y acá lo está pisando. Y ahí demostró que Y lo acá lo había... está pisando. Y eso demostraba que lo venció. Quedó vencido. Y acá están. ¿Y saben lo que pasó con el ejército del gigante? ¿Qué? Empezaron a correr porque tuvieron miedo. Se les fue el miedo a la cabeza y empezaron a correr. ¿Por qué? Porque ya el gigante que los defendía a ellos había caído. ¿Y cuál es la enseñanza que nos deja este dibujo y esta historia?
a Te vas nosotros. a caer, amor. Quédate quieto vos. Que cada vez que tengamos que enfrentar a algún gigante, ¿qué puede ser un gigante para nosotros? A Hay ver. que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Como David le pidió a Dios y lo ayudó. Y yo digo, hoy no hay gigantes, pero a lo mejor el gigante puede ser como en algún momento nos pasó de tener a nuestra mamá o a alguien que nosotros queremos enfermo o con una situación difícil que no sabemos cómo hacer, o muchas veces cuando, Miedo a algo. ¿eh? Miedo a algo. Cuando le tenemos miedo a algo, a la noche, que algunos le tienen miedo a la oscuridad, porque miran televisión o escuchan cosas que no debemos escuchar y después tenemos miedo a la noche. Bueno, ahí, en ese momento, Algo solo. ¿a qué? A los payasos. ¿Los payasos no te gustan? Bueno, entonces ahí, A mí cuando sí me nosotros, gustan los payasos. ahí cuando tenemos miedo, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pedirle a Dios. Le tenemos que pedir a Dios. ¿Viste mi hermano que tiene el labio leporino? Sí. A ese no le gustan los payasos porque ve el payaso asesino. Y ¿A cuál, ahí? bueno, a ver. ¿Y la ve la una? Ahí está el payaso asesino, no hay que ver. Y a mí sí me gusta. ¿El payaso asesino? Pero le come la panza.